Bienvenidos a Cinéfilos, un espacio donde platicamos de películas que por su impacto social han dejado huella. Hoy me encuentro con Rui Renau, un apasionado del cine. Yo soy Sergio Suárez y vamos a estar hablando de la película Parásitos. Cinéfilos, toma uno, acción. Pues para empezar hay que poner un poquito en contexto. Parásitos es una película surcoreana del año 2019 que muestra de forma satírica las vivencias de una familia de clase baja en Surcorea, ¿de acuerdo? Rui, ¿qué nos puedes platicar de ella? ¿Por qué es importante platicar de Parásitos? ¿Qué tiene que ver con lo social o qué lectura le puedes dar tú? Pues creo que en realidad lo que hizo el director fue solamente agarrar como los elementos sociales y ponerlos en distintos personajes, ¿no? La dinámica social creo que es lo importante. Hemos visto muchas películas que tienen como este contraste entre ricos y pobres, pero creo que lo importante de esta es cómo desenvuelve a cada uno, ¿no? Tenemos esta noción de, sobre todo en México, de las novelas, ¿no? Los personajes pobres que son buenos, ¿no? Y son trabajadores y voy a trabajar boleando zapatos, ¿no? En realidad, Parásitos nos presenta una familia de clase muy, muy baja que en realidad son vivos y son brutales, ¿no? O sea, en realidad hacen un montón de cosas que estaban mal para llegar a tener un poco de comodidad. Creo que eso es lo que cambia mucho de la versión de este director, que en realidad nos presenta a este sector como pobre, como personas en realidad no buenas, ¿no? Y creo que de eso se trata, entender como la disparidad económica, ¿no? Entender que las personas de escasos recursos no tienen por qué ser buenas, al contrario, es muy común que sean como personas más brutales porque están pensando en sobrevivir, ¿no? Tenemos escenas en las que el papá, por ejemplo, agarra un pedazo, una bolsa de pan blanco y se come solamente cachitos, ¿no? Y van racionando. La comida que compran al inicio de la película son como las bebidas más baratas que existen en Tokio, viven en un lugar muy feo. Entonces creo que lo que rompe este director es en no hacer a los personajes pobres como estas personas buenas, dadivosas, ¿no? Que vamos a trabajar y vamos a ser honestos. No, o sea, en realidad son personas que para empezar son muy inteligentes, son muy capaces, pueden tener como esa mala leche, pero esa mala leche no nace como de una naturaleza que les dice ser malos, ¿no? En realidad ellos buscan cómo mejorar su situación de vida. Varias veces vemos como por ejemplo, el hijo grande dice que no lo admitieron en la universidad 3 veces, a pesar de que es muy inteligente. El papá lo intentó varias veces y dijo que varios de sus negocios no funcionaron. Entonces creo que lo que rompe el director es en esta idea de que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? O sea, en realidad creo que sí, los pobres son pobres pues porque no les queda de otra. Y creo que me gusta mucho que rompa con esa idea como de, sobre todo del cine mexicano y de las novelas mexicanas, ¿no? De los pobres tienen que ser buenos, ¿no? Y vas a vivir en la calle toda tu vida, pero cuando te mueras te vas a ir al cielo y vas a ser bueno. No, o sea, él en realidad lo que pone aquí es, los pobres también pueden ser brutales, se pueden aprovechar de eso, pero es porque están sobreviviendo, ¿no? Y es la dinámica. Creo que es lo que me gusta mucho de esta película. De acuerdo, pues esta como romantización de la pobreza creo que ya es un discurso como muy Sí. viejo y es un discurso que ya quedó anticuado, que ya quedó obsoleto, ¿no? De hecho, pues se ha puesto de moda hablar de la meritocracia y de llegar a la conclusión de que la meritocracia son los papás, ¿no? O sea, Sí. literal son los papás. O sea, depende mucho de dónde naces, de las oportunidades con las que cuentas y todo eso. Y también, pues tienes razón en este sentido de que, pues por lo menos Parásitos triunfa en no mostrar un mundo maniqueo, ¿no? O sea, es decir, donde los pobres son muy buenos y donde los ricos son muy malos, ¿no? O sea, más bien yo creo que ambos tienen como sus partes redimibles en esta, o sea, tienen sus matices, hacen cosas buenas y hacen cosas malas, ¿no? Pero yo creo que, pues en parte, pues ambos fallan, ¿no? En el tema de la otredad, ambos, a pesar de no ser ni buenos ni malos, fallan en ver al otro como una persona que siente, como una persona que piensa y que todo esto, ¿no? Principalmente, pues la clase alta de esta película. Ahora, digamos, tú no ves entonces justificables las acciones que hacen, que toman los pobres, ¿no? O sea, tú sí lo ves como reprobables. No, no lo veo para nada reprobable. Creo que cualquier persona que estuviera en una situación como esa
es fácil ver como esas situaciones y juzgar y decir, no, pues es que está mal, pero creo que es como te decía, o sea, en realidad ellos están como luchando por sobrevivir y lo lograron hacer. Yo creo que cualquier persona en esa situación lo pensaría 2 veces para hacerlo, ¿no? Lo que dices creo que es muy cierto. Creo que tenemos que pensar en el contexto del otro, cómo vivió y cómo todo, ¿no? Es como la manera en la que retrata el director a estos personajes. Me gusta mucho porque en realidad son personas que son muy unidas, son muy inteligentes. O sea, en realidad toda esta onda para sacar y meter a toda la familia a trabajar, se ve como esta película donde sale Brad Pitt, Ocean 21, cuando hacen como todo el esquema para... ¿Me explico? De hecho, la escena me recordó mucho cuando se ve como todo el plan va funcionando con los distintos planos de cada uno de los personajes y cómo van entrando. O sea, son personas muy inteligentes, muy capaces, y su única manera de salir era, en realidad, esa, ¿no? Creo que también tiene como esta onda como de lo aspiracional. Hay un elemento que se me hace muy simbólico, que es la piedra que le regala al principio el otro, ¿no? Eso en realidad representa como las ansias de superación del personaje, del chico, del principal, ¿no? Por eso duerme al principio con ella. No sé si te acuerdas que al inicio se quedó durmiendo con ella. Creo que eso representa como sus ganas de salir de ese lugar en el que se encuentra, ¿no? La manera en la que está retratada, por ejemplo, también la casa. Este lugar que está como súper chiquito, súper encerrado, súper sucio, ¿no? O sea, creo que el personaje principal tiene estas ansias de salir de ahí. Y creo que también es como un retrato social, ¿no? Esta cuestión de los pobres son pobres porque quieren, échale ganas, ¿no? O sea, en realidad, aunque le eches ganas, no va a pasar. No, el echarleganismo no sirve de nada. Yo creo que tocas un tema como muy importante de la película y me parece que es como justamente el plato fuerte. La película está llena de simbolismos por donde se le busque, desde los colores, las escaleras, el foco, la piedra, el refrigerador, o sea, como que todo tiene un trasfondo y eso te permite varias lecturas de la propia película, ¿no? O sea, como justamente pues, los pobres, cuando llega, o mejor dicho, el protagonista, cuando llega a la casa de esta familia acomodada, pues tiene que subir las escaleras y como poco a poco se va viendo esta mansión, ¿no? Incluso pues hay mucho simbolismo, como tú dices, la piedra a lo mejor significa esto, como pensamiento mágico de que si le echamos ganas, si hacemos tal cosa, nos va a ir bien, ¿no? Y como esto termina volviéndose en contra tuya, ¿no? Incluso, pues el final me parece que es incluso poético y muy, muy significativo, ¿no? Uno podría pensar que es un final abierto, ¿no? Uh-huh. Donde él, pues, consigue comprar esta casa y al final vemos que en realidad él está sigue soñando ahí en su sótano, ¿no? Y en realidad, pues, nos ponemos a pensar de, ok, está bien, pero lo que vimos fue solo una visión a futuro, o fue un sueño que él tuvo, ¿qué fue, no? Sí. Y en realidad, pues, yo creo que la película ni siquiera es tan abierta en ese sentido, o sea, la película te da la propia conclusión, la película te dice, pues, ¿sabes qué? Solo era un sueño, o sea, esto que él se imaginaba, pues, nunca va a ser en realidad posible, ¿no? Incluso la propia película juega con esta idea de que la educación es como el mejor medio para salir de la pobreza, ¿no? Pues sus aspiraciones de entrar a una escuela, ¿no? Incluso te da a entender eso, que él logra en su sueño amasar una fortuna gracias a sus estudios, ¿no? Y pues sí, o sea, ya si lo piensas es un poco fantasioso porque pues incluso en el sueño él ni siquiera se ve tan grande, tan viejo como para haber amasado esa fortuna, a menos que seas como uno de estos fuera de serie, ¿no? Y también lo que sí creo es que muestra dos visiones de la gente en situación de pobreza distinta, ¿no? Sí. O sea, mientras el protagonista busca sacar provecho de esta clase privilegiada, los otros pobres, el que vive en el sótano, el que vive ahí en esta bodega, pues en realidad todavía le sigues rindiendo pleitesía al patrón, ¿no? Sí. Incluso le prende la luz cuando sube, o sea, representan dos visiones muy distintas de ver las cosas y de ver al privilegiado, incluso cómo reaccionan, ¿no? O sea, mientras que unos pelean hasta la muerte por mantener eso poquito que han ganado a través
de acciones cuestionables, los otros parece que aceptan su destino, ¿no? Incluso cuando corren a la ama de llaves, pues es una escena que no vemos, es una cosa que pasa fuera de cámara, pero pues ella simplemente pues, se va. O sea, se va de forma pasiva, se va preocupada, se va derrotada, pero se va. No hace nada por recuperar su lugar. Y si es que regresa por su marido, pero no regresa para pelear. Y aparte, bueno, creo que algo curioso y el análisis que hace como de clases es precisamente eso, ¿no? Hay una escena cuando la familia se da cuenta que está el esposo abajo, que la otra chica, la que tiene el esposo abajo, le dice, oye hermana, y la otra le dice, ¿sabes qué? No soy tu hermana. Creo que ese análisis es muy claro como esta lucha aspiracional de las clases más bajas sociales entre ellos, en lugar de ponerse como de acuerdo y ver cómo pueden sacar un provecho, ¿no? Es esta cuestión como de... como dice, están las personas arriba, las personas que lo van a obedecer, las personas que se aprovechan de ellos, y esta lucha entre estos dos que si tal vez se pusieran de acuerdo podrían sacar como un beneficio mutuo, ¿no? Y creo que también algo muy simbólico es que cuando mata al otro chico es con la piedra. Yo creo que ahí trata de decir como esta cuestión aspiracional es lo que nos separa de personas en el mismo estrato social, ¿no? Al final cuando le pega con la piedra, yo creo que trata de decir eso, como la cuestión de sus aspiraciones de llegar a ser como tan ricos como son los Park, ¿cómo se llaman? Los Park. Es lo que termina matando como esa relación que pudo haber a un nivel como horizontal, ¿no? Sí, es correcto. O sea, para empezar, antes de continuar, creo que ya entramos en terreno de spoilers súper feo. O sea, por favor, ahí pónganle un spoiler alert, ¿no? Sí, pues efectivamente, ¿no? Incluso esta parte que mencionas donde no son capaces de apoyarse unos a otros, ¿no? Incluso la ama de llaves intenta apelar a la empatía de la otra. O sea, tú sabes cómo es esto. Y pues es probable que lo sepa, pero pues no le interesa, lo que quiere es como el beneficio propio, ¿no? Sí. Y como pues arriba los Park están inmersos en su burbuja y son invisibles a lo que pasa abajo, ¿no? Otra vez está esta simbología, ¿no? Mientras unos viven en este sótano, en el suelo, donde tienes algo así como una ventana que te permite ahí apenas ver la luz, pues estos viven en una casa casi hecha de cristal, ¿no? Sí. Donde el ventanal deja pasar todo el tiempo la luz, donde puedes ver todo el panorama y donde puedes ver el horizonte, ¿no? Sí. Incluso como tu situación de privilegio te permite percibir ciertas cosas, ¿no? De manera muy, muy distinta. Por ejemplo, el tema de la lluvia, ¿no? Sí. Mientras que para los Park la lluvia es un alivio, es algo que limpió las calles, que limpió el cielo y que incluso les permitió estar en casa viendo a través de estos grandes ventanales cómo afuera llueve a mares. Pues para los otros una simple lluvia significa perderlo todo. Pues son estos contrastes, ¿no? Creo que, como dices, mientras para los Park fue como de, ay, no pudimos salir de campo toda la familia, nuestra camioneta, ¿no? Y tuvieron que regresar. Para los otros sí es como un cambio de vida enorme. Creo que la película hace como mucho énfasis en esos contrastes, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la comida, como dices, ¿no? Hay una escena en la que compran un pastel y el niño está como comiéndoselo, ¿no? Así abajo del refri, así con las manos, a comparación de los otros que se reparten un pedazo de pan blanco entre tres, ¿no? La cuestión de los olores, ¿no? Creo que hace contraste en esas cosas que son como muy sutiles, pero que marcan esta diferencia entre clases sociales, quieras o no, ¿no? Tanto el poder decir vamos a tirar esta comida, o la persona que está recogiendo comida como del bote de basura, o la cuestión como, yo creo que los olores. Hay una frase que dice Zizek en un documental que se llama Analizando la vida, que dice precisamente eso. A veces lo único que no toleramos del otro son los olores, y creo que eso habla como mucho de nuestra naturaleza, ¿no? En realidad, pues los olores son como muy... Debería de ser algo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta que alguien huela como a pobre, ¿no? Eso sí, es, no, es muy kitsch, ¿no? O sea, y es lo que al final de cuentas rompe al marido, ¿no? Al final, cuando cuando el marido mata al otro, es precisamente porque llegó como hasta el punto cuando le dice ¿a qué huele?, ¿no? Híjole, sí, es correcto, ¿no? Incluso, pues también muestra que uno no es consciente de la propia miseria, ¿no? Sí. Eres consciente solo que hasta que alguien te la marca.
Oye, y en este sentido, o sea, me parece que también es pertinente también hablar la comparación que se hizo pues el año pasado de Parásitos con la película mexicana Nuevo Orden. ¿Tú crees que hay algo ahí? O sea, lo hizo un periodista gringo, ¿no? O sea, que creo que también por ahí puede venir un sesgo respecto a esta comparación, pero ¿tú qué crees? Pues creo que en realidad la visión del director es muy, muy Watsican. Es como te decía hace un ratito, creo que esa película, la de Nuevo Orden, sería una película que le gustaría a los protagonistas ricos de la película de Parásitos, ¿no? Esta cuestión como de los pobres están pasando de lanza. En Parásitos muchas veces el papá dice, pero que no se pasen de lanza, ¿no? Creo que es como este límite. Y creo que en la película de Nuevo Orden tiene los mismos elementos, pero desde una visión totalmente privilegiada, y blanca, ¿no? Donde, ¿qué es lo peor que puede pasar si el sistema económico o el sistema social actual se derriba, ¿no? Pues todo se va al carajo, ¿no? O sea, los pobres están locos, ¿no? De la nada van a entrar a tu casa y van a secuestrar, y van a matar, y van a violar, ¿no? Creo que es una visión como muy, muy pobre y muy, muy privilegiada. Y siento que la intención del director era hacer algo como tipo Parásitos, pero no supo entender como la crítica a las dinámicas sociales, Ya, ¿no? pues mira, yo he leído algunas entrevistas y él dice que el guión ya lo tenía listo desde hace 6 años, al momento en que hizo la película, ¿no? Vamos a pensar que fue de esta forma, ¿no? Que, digamos, también llegó a conclusiones, o mejor dicho, llegó a temáticas parecidas a las de Parásitos previo a que se hiciera la propia Parásitos, ¿no? O sea, lo que sí creo es que es una película que en muchos aspectos es más sencilla que Parásitos. O sea, me parece que no tiene tantas capas de lectura. Sí. Y me parece que sí también tiene muchos, sobre todo en la primera parte, tiene muchos elementos que sí se prestan para una lectura que puede resultar incómoda, ¿no? Incluso pues lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Estas personas privilegiadas bailando cumbias, ¿no? Estas personas privilegiadas más preocupadas por este evento social que van a tener que por los disturbios que están pasando, ¿no? Incluso cuando llega esta persona a pedirles dinero, como con toda la displicencia del mundo intentan juntarlo de a poquito. Y es más, llega un momento donde dicen, pues saben que solo era para cumplir el trámite, ten lo poquito que pude juntar y ya vete, déjame en paz, ¿no? Y yo creo que falla en algo más importante. Parásitos triunfa en esto, en justamente hacer personajes complejos, personajes que pueden ir de un extremo al otro, que muestran todo un abanico de emociones y de acciones. Y creo que Nuevo Orden, pues sí muestra personajes maniqueos, ¿no? Donde hay morenos, que son malos, y hay blancos que también son malos. O sea, es decir, ambos tienen como este elemento de maldad. Ninguno sale de ese espectro, ¿no? Sí. Incluso se puede ver cuando están hablando en la cocina, mientras que hay morenos que toman de mala gana ciertas cosas, hay otros que lo aceptan tal cual, ¿no? Y es justamente, pues no muestran ningún espectro de esto. Y por el otro lado, hay esta mujer privilegiada que sí quiere hacer el bien, que es casi totalmente buena, totalmente pura, que siempre tiene las mejores intenciones y que en ningún momento vemos que se quiebre moralmente o éticamente. Se quiebra físicamente. Creo que la moraleja final es exactamente esa, ¿no? O sea, hay como hay ricos buenos, ricos malos, pero si de repente el orden cambiara y la gente de escasos recursos se hiciera cargo, hasta los whitexicans buenos van a pagar los patos, ¿no? Y entonces va a tener que salir el ejército y violar a las chicas whitexicans buenas, ¿no? A mí se me hace como muy marcado esto. Lo que tiene Parásitos es que nos pone en los zapatos de los dos, ¿no? O sea, nos pone a ver la casa de los Kim y la casa de los Parker. Y creo que podemos ver como esta falta de empatía, falta de conocimiento de lo que está pasando el otro. En Nuevo Orden en realidad es como... O sea, las cosas sí están mal como están en este momento,
Pero si el orden cambiara, se podría mucho peor porque los pobres son locos. Técnicamente yo lo leo así, ¿no? O sea, de repente se saltan una barda y los secuestran y hasta las personas que trabajan con ellos también les roban. ¿Me explico? O sea, es como de... Yo no creo que vaya por ahí, se me hace como muy amarillista. Sin embargo, sí tiene como los mismos elementos. Creo que fue la gran falla que tuvo. Eso es la perspectiva como buena onda de un whitexican sobre la desigualdad. O sea, si es desigual, sí, pobrecito que se vaya a morir su tío porque no le pagó suficiente, pero pues así funcionan mejor las cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo leí de la película, se me hizo muy como... Sí, pero ¿sabes qué? También creo que, digamos, no quiero ser injusto con Nuevo Orden, ¿no? O sea, me parece que tiene cosas rescatables. Y yo creo que podemos aceptar de manera más sencilla lo que nos muestra Parásitos, pues porque nos muestra la otredad, ¿no? Incluso nos muestra una realidad que no es la nuestra. O sea, pasa en un país lejano, con otras costumbres, con otra idiosincrasia, con otra forma de tomar las cosas. Y yo creo que Nuevo Orden se toma de tan mala manera porque lo vemos muy cercano, ¿no? O sea, es decir, vemos incluso conocidos en la película, ¿no? O sea, ay, yo conozco a ese chofer o he convivido con una persona así, e incluso yo creo que eso es lo que se nos hace incómodo de Nuevo Orden. No sé, por ejemplo, creo que podemos ver organizaciones sociales en México como los Caracoles o el Ejército Zapatista, que vienen de escasos recursos, que vienen de comunidades indígenas, y el hecho de que ellos hayan como ordenado esta cuestión, o Terán, ¿no? En Terán, por ejemplo, vemos que es básicamente un lugar casi anarquista, en el que se pusieron de acuerdo, y no hubo como esa necesidad de que llegaran a asaltar a los ricos y a violar a las morras. ¿Me explico? O sea, creo que el discurso, al final, sí es como... La cosa está mal, pero si cambiamos las cosas puede ser mucho peor. Cuando en realidad creo que hay comunidades que demuestran que inclusive en estas zonas como rurales, indígenas, puede haber un orden distinto que no necesariamente vamos a matar y violar a los ricos, ¿no? Claro, pero o sea, también tenemos que estar de acuerdo en que el discurso del cine o el cine justo muchas veces está hecho para forzar los límites de la realidad, o sea, para mostrar una parte hiperbólica de qué es lo que ocurriría si tal cosa Sí. o tal otra, ¿no? O sea, yo creo que nadie nunca ha puesto el grito en el cielo por decir, ¿sabes qué? Es que Terminator está exagerando algo que ya Google hace, y Google todavía no nos ha matado, o sea, más bien yo creo que también debemos tomarlo en su justa medida. Es una película que por efectos retóricos y artísticos exagera estos elementos de la realidad. Ahora, yo creo que su pecado no está ahí, o sea, eso está bien, o sea, jugar con estos elementos de la realidad y establecer este mundo donde todo esto se sale de control, pues está bien. O sea, yo más bien creo que el gran pecado de Nuevo Orden es, primero, pues mostrarnos a personajes que sí son maniqueos, o que son buenos, o que son malos, pero no hay nada en la mitad, ¿no? Y la otra cosa en donde falla es que no se compromete con ninguna visión. Si te das cuenta, o sea, al final, el verdadero villano de Nuevo Orden, pues es un tercero, es el ejército, ¿no? Es el ejército que toma provecho tanto de los blancos como de los morenos, ¿no? Y al final no recibe su castigo, es decir, ganan los malos porque esto se oculta, ¿no? Y me parece que es ahí donde triunfa Parásitos. En Parásitos en realidad no hay villanos, el gran villano son las circunstancias, ¿no? La desigualdad, ¿no? Creo que lo que hace Parásitos es estos actos como muy sutiles que tienen los Parker, pueden ser sumamente ofensivos para los otros porque ellos están en una situación que es totalmente desfavorable. O sea, te digo, la escena en la que el niño está comiendo pastel con un pastel que acaban de comprar para el cumpleaños y el niño lo está comiendo, para mí se me hace muy importante porque eso es algo que no podía hacer ni siquiera toda la familia completa, ¿no? Comprar un pastel para comérselo nada más por gusto. Creo que tenemos, lo que logra Parásitos es poner como en las dos perspectivas, ¿no? ¿Por qué me molestaría que el hijo de alguien se comiera un pastel? Yo creo que si yo llevo comiendo pan Bimbo durante un mes a cachitos y veo que esa familia permite que su hijo se coma un pastel solito así con las manos, puede ser como, no molesto, sino
te causa cierto sentimiento adentro, ¿no? Que creo que es un sentimiento que durante toda la película el papá va como aguantando, aguantando, aguantando hasta que truena cuando le dice lo del olor, ¿no? O sea, creo que nos habla de la realidad de lo que es esta como disparidad económica, ¿no? Creo que siempre tenemos como esta cuestión como de los pobres tienen que ser como nosotros lo ponemos en las novelas, ¿no? Los pobres tienen que estar como tranquilos allá sin hablar mucho, sin hacer manifestaciones, tienen que trabajar como en lo que nosotros le decimos. Pero, ¿qué pasa si de repente los pobres deciden como hacer algo, ¿no? Creo que tanto orden, ¿cómo se llama? No, Orden como Parásitos tienen como esta cuestión. Una es exagerada y la otra es como muy realista, como de qué molesto debe de serte estar como en este contexto y que en realidad tampoco es como su culpa, ¿no? Sí, vaya, y yo creo que podemos concluir en que Parásitos es una visión más compleja. Sí. Y que también tiene, yo creo que otro gran triunfo de Parásitos es que te muestra una realidad enorme, o sea, es decir, una realidad que abarca muchos aspectos de la sociedad en muy poco espacio. Sí. Solo es esta casa y la casa y el semisótano de los otros, ¿no? Sí. No tiene por qué involucrar a más personajes, no tiene por qué involucrar otras locaciones, bueno, esto no tiene por qué crecer y te queda perfectamente claro que todos de alguna forma vivimos eso. Sí. Y creo que pues Nuevo Orden pues lo que hace es lo que te decía, volverlo hiperbólico, ¿no? O sea, a mí la verdad es que creo que de Nuevo Orden me gusta mucho el primer acto, ¿no? Todo lo que pasa en esta fiesta. En la boda, ¿no? Ajá. Es correcto, me parece que es hasta emocionante, ¿no? O sea, y yo pensé que todo se iba a desarrollar ahí, que me hubiera parecido una mejor idea sí. a lo que pasa, ¿no? Como ya después vemos a las calles, vemos la casa de los otros personajes, el hospital, este lado donde tienen como secuestradas a las personas. Me parece que después de este primer acto, todo se va abajo, ¿no? Todo ya es cuesta abajo, incluso por momentos la película se vuelve insufrible, no por lo que te está mostrando, sino porque ya estás cansado también, o sea, llega un momento en que ya te aburre. Y me parece que Parásitos en este sentido es un roller coaster de emociones, o sea, todo el tiempo estás atento a ver qué pasa, incluso en los momentos en los que hay poca acción, la carga de tensión que logra construir el director me parece que es magnífica. O sea, en este sentido, yo creo que es poco afortunada la comparación que se hizo entre ambas películas. Sí, no creo que haya como tanto técnica como en absolutamente todo. Parásitos se me hace muy buena. Como dices, no es solamente una cuestión social. Técnicamente, toda la cuestión como de los significados, todo está como perfecto. Estos plot twists, ¿no? Cuando descubres que la otra familia está abajo, a mí me parece genial. Y me gustó mucho, por ejemplo, la escena cuando regresan los Kim. Los Parker. Los Parker. Y están estos chicos en chill, ¿no? En la sala como... Creo que es una gran película que logra entretener, pero tiene adentro como una carga social que es buena, que tal vez muchas personas no se ponen a pensar en el contexto del otro, ¿no? O sea, de la persona que trabaja ayudándote en tu casa, que tal vez viene desde un pueblo, gasta como un montón, ¿me explico? Para llegar acá, ¿no? Creo que es lo que nos falta, lo que logra hacer la película. Oye, ya ves, Rui, la gran pregunta que, bueno, deja muchas, pero yo creo que la principal de Parásitos es ¿quiénes son los parásitos en la película? Y antes de que contestes, pues la respuesta más común y la que he leído es pues las tres familias eran parásitos, ¿no? O sea, los Park eran parásitos, la familia del protagonista también eran parásitos y las personas que vivían en el subterráneo también eran parásitos. O sea, me parece que es una lectura aceptable, pero pues vamos a jugar y vamos a comprometernos con una respuesta. ¿Quiénes son los parásitos? Pues creo que en realidad el director juega con esta onda como de parásitos, pero tal vez no... Bueno, yo lo que leo es que no sea como una cuestión negativa. Creo que habla de que a final de cuentas estamos relacionados, ¿no? Como esta correlación tanto de las esferas más altas hasta las más bajas. Entonces yo lo veo más como una cuestión como de que uno se aproveche del otro, como una cuestión de que en realidad no necesitamos, ¿no?
no creo que haya como un parásito que se aproveche del otro, porque en realidad los Parker, Los Park. los Park, necesitan de los otros, ¿no? O sea, no podrían hacer nada, les conducen, les cocinan. En realidad dependen absolutamente de estas personas que tienen un ingreso como bajo, y los otros a final de cuentas dependen como del otro, ¿no? Creo que en realidad, como dices, todos somos parásitos, pero lo veo más como una cuestión interdependiente, de que el crecimiento tanto de unos como de otros depende de que seamos conscientes del contexto de los otros, ¿no? Me gusta la respuesta. Yo creo que yo lo dejaría así. O sea, nadie es parásito o nadie debería ser un parásito y todos deberíamos ser simbióticos, ¿no? O algo parecido. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Recuerden dejarnos en la caja de comentarios sobre qué película les gustaría que habláramos. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cinéfilos.